Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy es 23 de febrero del 2025. Vamos a continuar escudriñando las Escrituras. Estamos viendo la serie Tradiciones de hombres contra tradiciones de Dios. O sea, las tradiciones de Dios es la doctrina que entregaron los apóstoles, la doctrina de Cristo. En esta ocasión continuamos y vamos a hacer análisis de lo que dijo Jesús en Mateo 16-19. Vamos a desglosar para entender lo que son las llaves del reino de los cielos. Vamos a analizar las dos partes de Mateo 16-19. ¿A qué se refieren las llaves del reino? ¿Y a qué se refiere la palabra atar y desatar? Vamos a ver lo de Pedro. Este análisis que vamos a hacer es para si hay personas católicas, aquí vamos a aclarar ciertas cosas, ¿verdad? Porque aquí se refiere a tradiciones de hombres contra la doctrina de los apóstoles, que es lo mismo que tradiciones de Dios, que ya lo expliqué desde el siempre. Esta serie la traemos desde el siempre, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ver, vamos a ver así nomás para que vean lo que representan las llaves. Las llaves significan la autoridad para abrir las puertas del reino de la Iglesia de Cristo. Eso lo voy a desglosar y lo vamos a ver perfectamente. Las llaves, como lo hace la iglesia no escritural, la iglesia católica, ellos lo usan para perdonar pecados. A fin de cuentas, vamos a hacernos la pregunta: ¿puede el hombre perdonar pecados? Perdonar pecados es remitir o absolver. Entonces vamos a analizar Mateo 16-19 y Juan 20-23. Un análisis completo de eso. Ustedes pueden ver ahí la figura al apóstol Pedro. Aquí el apóstol Pedro es la clave, hermano. Es la clave. Porque Pedro fue el que predicó el primer sermón evangelístico en el día del Pentecostés. ¿A quiénes? A los judíos. Y también fue el que predicó por primera vez a los gentiles. Entonces, judíos y gentiles. Entonces el apóstol Pedro hizo eso que estamos viendo ahí, porque Jesús se encargó eso, que predicara a los judíos y que predicara a los gentiles. Por eso le dio las llaves, que las llaves son simplemente, fíjense bien, la autoridad para abrir. Por ejemplo, aquí en la iglesia, aquí en el edificio, varios varones tienen llaves, o sea, tienen la autorización para entrar, pero no para ejercer dominio o dar leyes y todo, es nomás para entrar. Así Cristo le dio a Pedro las llaves para que abriera las puertas, quiere decir, para que las puertas del reino. Acuérdense que el reino es lo mismo que la iglesia de Cristo, para que abriera, para que se iniciara, para que se predicara el evangelio, primero a los judíos y años después al primer converso gentil, que era el centurión romano. Entonces, ahí va a estar todo el desarrollo del tema. Entonces, por eso Pedro abrió las puertas de la iglesia de Cristo, predicando la palabra primero a los judíos. Dice bien, el día del Pentecostés, en el año 33. Eso lo dice Hechos 2, dando el primer sermón del Evangelio de Cristo. Y después, varios años después, le predicó a los gentiles en la casa de Cornelio. Fíjense ustedes, hermanos, ahí en el lado izquierdo, no sé si lo alcanzan a ver atrás, está Pedro predicando a los judíos. Y si ustedes ven, se alcanzan a ver, si no, en el lado derecho está Pedro predicando a los gentiles, y ahí está el centurión. Nomás, fíjense, hermano Marta, no vino entrado, ¿verdad? Y ya está el especial para él. Entonces, allí está Pedro y está inclinado Cornelio. Hechos 10:26. Fíjense bien. Fíjense la actitud del centurión romano. Está inclinado. ¿Cómo se le hace al Papa? Al Papa todos se inclinan ante él y le besan la mano. A ver, ¿quién lo trae?
Sí, hermano. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Entonces, ¿por qué Pedro es hombre? No permite. Es una de las razones por la que el Papa no es sucesor de Pedro. Eso lo vamos a analizar. Y ahorita no, o sea, al Papa todos se le arrodillan, le besan la mano. Y esa es una de tantas. Otra, y lo vamos a desglosar. Pedro estaba casado, el Papa no está casado. Eso es lo que vamos a ver. Ven más para que vean ustedes, en ese dibujito, dice, levántate, porque yo también soy hombre. Si él fuera el Papa, pues, tendrían que adorarlo. Entonces, esa es una. Y ahí está el centurión romano. Más para que vean cómo va a estar el asunto. Voy a leer Mateo 16, 19. Dice bien, ¿de dónde vamos a desarrollar? Fíjate, fiel, ¿de dónde vamos a desarrollar todo el tema? Mateo 16, 19 está en la parte superior. Y lo voy a leer. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo está el asunto? ¿Quién lo explica? Esa es la cosa, y eso es lo que vamos a entrar. ¿Ves? Por ejemplo, las llaves del reino de los cielos. Las tradiciones humanas, la iglesia no es cultural, ahí lo agarra. Dice, no, pues tú tienes la llave del reino de los cielos, tienes el poder para gobernar y mandar. Atares y desatares, lo que tú hagas está bien. Tienes poder para perdonar, para resolver pecado. Miren, hermanos, Mateo 16, 19 tiene dos partes. Esta que está ahí dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es lo que dice ahí. Y dice el que sigue. La otra parte, hermanos, es, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dos análisis que vamos a hacer. Vamos a ver el del lado izquierdo. Lo voy a desglosar para tratar de que ustedes me entiendan. Dice, ese signito que puse ahí es el signo de igual. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, equivale a que las llaves representan la autoridad para abrir la puerta del reino o iglesia. Cuando yo digo abrir la puerta del reino de iglesia, quiere decir que ya va a ser inicializar a la iglesia de Cristo predicando el Evangelio. Por eso Pedro, el día del Pentecostés, fue cuando inició la iglesia de Cristo, fue el que dio el primer sermón. Entonces, en resumen, las llaves es la autoridad que le da Cristo. A él lo agarró y le dijo, tú vas a hacer, te vas a predicar por primera vez. Es la autoridad que le da. No como lo agarra la Iglesia Católica. Continuamos. Por eso, hermanos, Pedro amplió esta autoridad. Llaves igual a autoridad, que se nos quede, para abrir, o sea, para iniciar, para predicar el sermón tanto a los judíos como a los gentiles. Entonces, por eso aquí nos dice, empleó esa autoridad que el Señor le dio cuando predicó el Evangelio a los judíos y a los gentiles. Eso que dice bien, varones, eso es la profecía de Joel. Joel ya lo había profetizado, vamos a analizar también. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Quiere decir, la autoridad para que tú inicies el primer sermón, tanto los judíos como los gentiles. Por eso, cuando Cristo murió en la cruz, derrumbó la pared intermedia que había de separación entre judíos y gentiles. Ahora ya somos un solo pueblo. Y dice bien, por eso tenía que ramificar tanto a judíos como a gentiles. Al principio, los apóstoles no querían ir con los gentiles, hasta que a Pedro se le forzó por medio de la visión. Bueno, ese es otro tema, y fue
a la casa de Cornelio, un centurión, ahí en Cesarea. Continuamos. Ahí pueden ver dónde predica, que les expliqué ahorita, tanto a los judíos, que había como 3,000 esa vez, el día de Pentecostés, como a las 8 o 9 de la mañana, llegó el Consolador, el Espíritu Santo, que mandó Cristo, y fue cuando empezaron a hablar en los idiomas de los demás, y ahí empezaron Pedro, y se bautizaron como 3,000. Y en el lado derecho, ustedes ven, varios años más tarde, se le forzó a Pedro a que fuera con los gentiles, y el primer cristiano fue Cornelio, créanse los nombres, el centurión romano. Y esa escena que están viendo es donde queda demostrado que el Papa no es sucesor de Pedro, porque no permitió que se le disciplinara. Ese es un argumento bíblico. Ok. Entonces, hermanos, en resumen de esta primera parte de Mateo 16-19, las llaves es la autoridad dada a Pedro para abrir las puertas del reino. Acuérdense, reino de Cristo, el reino de Dios, es igual a la iglesia. Ya lo he explicado. Entonces, así quedamos. Autoridad para abrir. Y al abrir es decir, predicar. Abrir es igual a predicar. ¿Ok? Ahí vamos. Muy bien, así como dice el número. Ahí vamos. Mira, esto lo estás viendo en rojo. Lo estás viendo también. Dice, lo que Cristo le dio a Pedro, en el lado izquierdo están unas llaves. Así lo pongo para que entiendan ustedes. Que es la autoridad o el permiso para abrir la puerta del reino o iglesia, tanto a judíos como a gentiles. Apréndeselo en la memoria, grábenlo en la mente. Fíjense bien cómo está para que entiendan eso de las llaves. ¿Sí? Está gráfico y visual. ¿Ok? Bueno. Pero Cristo no le dio a Pedro el derecho de enseñar y gobernar con autoridad, como le hace el Papa. Ahorita vamos a analizar eso. Okay. Ahora vamos a ver la otra parte. Miren, la otra parte dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar quiere decir prohibir. Cuando a uno lo atan o le ponen las esposas, está prohibido, ya no puedes moverte. Atar igual a prohibir. Y desatar, permitir. Atar es prohibir. Desatar es permitir. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que haces en la tierra, quiere decir que él tenía que, todas las acciones que predicara Pedro y los apóstoles en la tierra, se permitían, lo que ellos dijeran, se iba a permitir en el cielo, y lo que ellos prohibieran se iba a prohibir en el cielo. O sea, tenía todo, fíjense bien, atención, todo lo que dijeran ellos tenía que estar de acuerdo con la mente de Cristo. Atar y desatar está relacionado. La mente de los apóstoles, lo que ellos dijeran, tenía que ser igual a lo que dijera la mente de Cristo. Por eso, fíjense bien, por eso Pedro, todos los apóstoles predicaban no lo que ellos pensaban. O sea, no, yo opino nada, ni lo que ellos dijeran. Todo era inspirado por el Espíritu Santo. Ellos no ponían nada de su cosecha, de lo que ellos dijeran de ellos, sino que lo que decía, lo que les dictara el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por eso dice, lo que digan ellos, si tú lo prohíbes aquí, se prohíbe en la tierra, en el cielo, en la tierra y en el cielo. Si se prohíbe aquí, se prohíbe allá. Si se permite aquí, se permite allá. Por eso, fíjese bien, el análisis, el Nuevo Testamento, la realidad es que son puros permisos y no permisos. O sea, lo que se permite y lo que no se permite son mandamientos. Son 1050 mandamientos. De eso está todo. Te permiten un mandamiento: arrepiéntate, bautízate, escucha el Evangelio. Todos son mandamientos, son 1050. Y de eso se trata. ¿Ves? Todo lo que ellos decían era
lo que les dictaba el Espíritu Santo, no lo que ellos opinaban. ¿Ves? En cambio acá no. La infalibilidad del Papa quiere decir que él no miente, y lo que a él se le ocurre, por eso el catolicismo se basa en lo que les conviene de la Biblia, de cierta parte del Nuevo Testamento, ¿ves? En lo que diga el Papa y en las tradiciones. Pues entonces, ¿cómo quedamos? Y aquí en la Iglesia de Cristo, únicamente lo del Nuevo Testamento es lo que nos guía. El Antiguo Testamento sirve para entenderle al Nuevo, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, hermanos. Lo que quiere decir atar y desatar. Lo que dijeran ellos estaba de acuerdo. Mire, por ejemplo, ¿quién perdona pecados? ¿Puede el hombre perdonar pecados? No. ¿En qué se va? Bueno, ok. Marcos nos está diciendo que el único que perdona es Dios. Entonces, ¿saben por qué perdonan pecados? Entonces, borren Marcos, ese capítulo que dice que perdona, el versículo que perdona el pecado, bórralo. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, cuando usted va a una confesión auricular, ¿qué es lo que pasa? Está una persona aquí y está el sacerdote con una puerta y una ventana. ¿Quién se confiesa? El que está a un lado, ¿verdad, Roberto? Pero entonces, ¿por qué no se confiesa el sacerdote con él también? Porque dice, confesados los pecados unos a otros. Roberto? Unos a otros. Y ahí la confesión es nomás en un solo sentido. O sea, ellos no le hacen caso a los textos. ¿Ves? ¿Cómo le haces? Lo que está diciendo ahí es que esté de acuerdo lo que dijeron los apóstoles con la mente de Cristo. Estar de acuerdo la mente de los apóstoles con la mente de Cristo. Por eso, si tú lo atas acá, se ata en el cielo. Si lo desatas en la tierra, se desata en el cielo. O sea, los mandamientos, por ejemplo, arrepiéntete, tiene que ser la mente de Cristo en los apóstoles, no la opinión de ellos. Así se refiere. Entonces, mire, ahí les va la explicación de este pedacito. Dice, y todo lo que atares en la tierra será dado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir que el empleo de las llaves por parte de Pedro estará de acuerdo con las enseñanzas de la mente de Cristo. Es lo mismo. Por eso los apóstoles no podían dar su opinión particular. Tenía que ser exactamente, porque toda la palabra es inspirada por Dios, todo lo que decían ellos, no era de ellos. Entonces, ese es el punto. Y por eso, hermano, pero, como ahí, si ustedes leen el texto, dicen, no, pues entonces Pedro era el cabecilla de todos. Y de ahí sacan que Pedro es el Papa sucesor de Pedro. Pero ese es el mensaje, hermanos. No nomás se lo dio a Pedro, se lo dio a todos los apóstoles. Y la Iglesia Católica dice que nomás a Pedro. Por eso, todos los apóstoles, fíjense bien, en nombre de Cristo entregaron mandamientos y prohibiciones. Lean a Santiago, lean a Pablo, entregan mandamientos y prohibiciones. Pablo, ¿qué dice? Que la mujer, por ejemplo, no esté en sujeción bajo el hombre, que no predique cuando hay una audiencia mixta. Eso es prohibiciones. Todos los apóstoles, no nomás Pedro. Por eso todos los apóstoles, en nombre de Cristo, entregaron mandamientos y prohibiciones. Por eso para que se nos quede, hermanos. Desatar es permitir, atar es prohibir. Que eso es en esencia el Nuevo Testamento. De eso se trata. Prohibiciones y cosas obligatorias que tenemos que hacer para cumplir completamente la voluntad de Dios. La Iglesia Católica, acuérdense, revuelve todo. El Antiguo Testamento revuelve las tres eras que les he repetido: la era patriarcal, la mosaica y la cristiana. Ellos revuelven todo. Entonces agarran lo que les conviene. Pero nosotros estamos en la dispensación cristiana, desde que Cristo expiró en la cruz hasta que Él venga, bajo la ley del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, entonces dice, pero
Si todos los apóstoles iban a hacer eso, no nomás Pedro, ¿quién nos ampara? Mateo 18 al 20, hermano. Les aseguro que todo lo que ustedes, no dice, todo lo que tú, Pedro, no, todo lo que ustedes hacen en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que les saquen de la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, lo que ustedes saben, le está diciendo Cristo, debe ser de acuerdo a la mente de Cristo. Tanto lo que hablen ustedes en la tierra, tienen que estar de acuerdo con lo que dijo Cristo. Porque Cristo ya estaba en el trono arriba, en el cielo. ¿Ves? Y dice, ustedes, se refiere a todos los apóstoles que tenían ese poder. Por ejemplo, Pablo, Santiago. Ahí está. Ok. Entonces, en el Nuevo Testamento, si bien, los apóstoles inspirados por en el Nuevo Testamento, los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron aproximadamente 1050 mandamientos permitidos y prohibidos. ¿Sí? A fin de cuentas. Ese es el asunto. Y de ahí viene atar, desatar. Lo que dice ese texto, Mateo 16, que es Cristo el que les está diciendo eso. Entonces, ya que no la conclusión, resumen. A ver, ¿quién habló? Allá. A ver, adelante. Es importante comprender todo lo que conllevaba el que Pedro usara esa llave. Concretamente, la llave que Pedro usa es la predicación del Evangelio. Concretamente esa es la llave. La predicación del Evangelio, porque con ello abrió, vamos a decir, inauguró el oficio y profesión de la predicación del Evangelio. Entonces, él usa esa llave que es la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué conlleva todo eso? Pues que el hombre será salvado o no será salvado. Entonces, esa declaración posterior, que es la segunda parte que tú mencionas del texto en cuestión, es que lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo, y lo que se desata en la tierra será desatado en el cielo. Ahí mismo en el pasaje que acabas de leer, el 18 y 18, dice, está hablando de un caso, que es un hermano que le da un ejemplo, y si tu hermano peca contra ti, dice, ven y repréndele, estando tú y él solos, y si te oye al ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma a un contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no la oyere ellos, digo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Continúo. Tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en los cielos. Reafirma las palabras del texto anterior. Pero ¿qué está diciendo? Tu hermano que veo, ya lo ganaste. No que yo, pues, tenle por gentil y pues, por publicano. Es decir, se perdió el hermano. Cuando dice, lo que se hace en la tierra, lo que se hace en la tierra, será atado en el cielo o desatado. Está hablando de las almas, hermanos. Las almas que son atadas a Cristo, porque Cristo es un yugo fácil. Todas las almas que en la tierra son atadas a Cristo, están atadas a Cristo. Todas las almas que están desatadas de Cristo, pues están desatadas también del cielo. Se te reconoce en el cielo. Muy bien. ¿Cómo van las explicaciones? Las dos. Muy bien, hermano. Fíjese bien, continuamos. Bien, eso que usted no lo alcanzan a ver. Pero fíjense cómo está la tradición humana. Nuestra serie es comparación. Tradiciones humanas contra las tradiciones divinas, que es lo que dice la Biblia. Mire, según el clero romano, cuando Jesús dijo eso, o sea que lo que atar y desatar, ¿cómo lo entienden? No como lo explica el hermano Antonio, como lo explica Hugo, ni como lo estoy explicando yo. Ellos dicen que le dio a Pedro el derecho de enseñar y gobernar con autoridad, dar el permiso, ahorita vamos a ver, de absolver pecados. Pero en esto están muy equivocados. Mire, porque Jesús no dijo nomás a Pedro, es como lo leímos ahorita en el texto anterior, y lo que acaba de leer también ahorita Hugo, Mateo 18 al 20. Se lo dio también a todos los apóstoles. Dice, ustedes, ahí lo leímos ahorita. Y en segundo lugar, lo que les acabo de decir, que ellos enseñaban y predicaban
lo que Jesús les había enseñado y lo que el Espíritu Santo también. Mire, ¿de dónde agarraron la información los apóstoles? De dos fuentes. Lo que aprendieron con Jesús cuando andaban con Él, y luego Jesús mandó al Espíritu Santo, el Consolador, y dijo, ahí les mando al Consolador porque les acaba de enseñar. De esas dos fuentes, de ahí nomás, predicaron de acuerdo a esas dos fuentes que tenían. Eso es para que se nos vea bien el análisis, cómo está. Entonces, mira, aquí está. A ver, hermano, junto con eso está diciendo fuentes. Luego los apóstoles, sí, hermano, échale. Pedro no era el único que había recibido la capacidad o el don de predicar, porque en Hechos 2 se dice que sobre los apóstoles se posó un lenguas como de fuego. Sí. Es decir, que el Espíritu, tanto a unos como a otros, repartió lo mismo. Es el bautismo por el Espíritu Santo. Lenguas como de fuego. Pero Pedro fue enviado en primer lugar a los gentiles. Pero los demás fueron a todo Israel, a todos los países. Pablo, ¿a dónde anduvo tanto viaje? Y en este caso a Pablo, que también el Señor Jesús lo escogió exclusivamente ya para... Ya directo está lo que así es, muy bien ahí. Pero tanta capacidad tenía Pedro como tenían los demás apóstoles. En Hechos 2, verso 47 dice que convivían todos compartiendo el pan y en la doctrina de los apóstoles. No de Pedro. ¿De los? Usted está diciendo apóstoles, no de Pedro. No la doctrina de Pedro. A ver, Tito, hay algo interesante, ¿no? Creo que de ahí se agarra la Iglesia Católica cuando se habla de esta autoridad que tiene, en este caso, el Papa o sacerdote. Pero creo que aquí a la falta deben profundizar un poco más que todo lo que hablaban los apóstoles, se preguntaba ahorita cómo se llamaba esta figura dentro de la gramática. Por ejemplo, cuando dice Jesús, ama a tu prójimo, bueno, lo dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si lo leemos literalmente, ama a tu prójimo, o sea, no te tengo que amar yo como a mí mismo, no. Parece que a priori estás amando a ti mismo, aunque las dos cosas van unidas. Lo que hablaba Pedro, por ejemplo, esta autoridad, no es que Pedro tuviera la autoridad, la autoridad la tiene Dios, ¿estamos de acuerdo? La tiene su Hijo. Entonces, Pedro está hablando de esa autoridad que de alguna forma era el vocal, era el transmisor solamente de la voluntad de los cielos primeramente, porque si no nos vamos a confundir de que, bueno, todo lo que decía Pedro, que como humano podría equivocar cuando Pablo se lo echa en cara, entonces todo lo que se decía coloca de la dignidad del Papa. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque toda la autoridad estaba del cielo. No, lo que él hablaba del cielo, me explico. Y no es al revés, no es que venga de la tierra vaya al cielo, no, viene del cielo a la tierra. Así es, muy bien. Mira, en este cuadrito, fíjense bien, apliquen el cerebro aquí, guárdenlo. Es un resumen de lo que es sacar y desatar, es el análisis. Prohibido en la tierra está prohibido en el cielo. Permitido en la tierra está permitido en el cielo. Eso significa, la única que ahí equivale, que lo que enseñaban los apóstoles está de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Como dice el Cristo, o sea, todo viene de acuerdo a las enseñanzas de Cristo de arriba. ¿Es lo mismo? Ese es el resumencito. Muy bien. Ok. Fíjense bien. Y aquí ya están las dos comparaciones del análisis completo del texto. ¿Ves? Las llaves, ya para terminar y cerrar esta sección, las llaves es la autoridad, el permiso para abrir la puerta. En otras palabras, como se está explicando, o sea, tú le dio la autoridad a él, el permiso para que iniciara el primer sermón a los judíos y el primer sermón o predicación a los gentiles, de acuerdo a la profecía de Joel, que la vamos a ver más adelante. Joel ya lo había dicho, derramaré mi espíritu
sobre toda carne. Toda carne se refiere tanto judíos como gentiles. Y ahorita lo vamos a analizar en otra diapositiva. Entonces, eso que está ahí es el resumen de ese texto para entender el análisis completo. Ok, hermano. Y aquí está lo que hemos estado viendo. El uso de las llaves sirven para abrir o cerrar, no atan ni desatan, ni sirven para unificar la asamblea, sino que es simplemente permiso para que él diera. Por eso nomás escogió a Pedro, para que tú eres el indicado que vas a abrir. ¿Ves? Haz de cuenta, tú eres el que vas a empezar, pero acá están de ti todos los apóstoles, por eso como dicen los hermanos, los apóstoles, no nomás el apóstol Pedro, ¿verdad? Lo que está diciendo. Sí, quizás para que se entienda, no, si hay que pudiera pensar en algo físico, podríamos ilustrar al contrario. Por ejemplo, hay un evento en cierto lugar, qué sé yo, y saber quién va a abrir quién empieza, quién va a abrir ahí el programa, el tema, quién lo abre. Tiene que haber un. Quiere decir que él empieza. Pero acá está todo Ahí está Pedro empezando con esas son las llaves. Dice, ¿pero qué dice el clero romano? Dice, habla del poder de la llave según el catecismo. Ahí está la base. El catecismo, el artículo 551 y está ahí. Fíjense lo que dicen ellos. Que el Papa tiene autoridad para perdonar los pecados. Dice, ¿puede el hombre perdonar los pecados? Ahorita vamos a analizar los textos. Marcos. Si Marcos está equivocado, pues bórrenlo de la Biblia, porque dice que solo Dios perdona pecados. Dice, el Papa, según ellos como lo agarran, para que vean la diferencia, es que el Papa tiene autoridad para perdonar los pecados, pronunciar sentencias doctrinales, tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. ¿Ves? Que los curas tienen autoridad para perdonar los pecados. Esa es la confesión auricular. Acuérdense de Santiago, que dice, confesaos los pecados unos a otros. Si usted está en una sala o en un cuarto, no sé cómo se llame, y está un sacerdote acá y usted se va a confesar, pues ahora tú primero le puede decir, a ver, tú sacerdote, confiesen en tus pecados, y yo también, porque dicen los unos a los otros. Si no están de acuerdo, pues quiten a Santiago. ¿Ves? ¿Y ese cómo está? Entonces, y es como ellos interpretan esas llaves. Un catecismo, no todo lo que yo digo. Adelante, hermano. Hermano, en Hechos 5, 30 y 31 dice bien claro, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis, colgándole en un madero. El 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. También claro. Ya ve, no participan. Eso que está ahí, hermanos, es un examen que voy a poner, pero después lo pongo. Ustedes van a decir, y estudienlo cuando me toque, si Dios quiere y ustedes lo permiten, vamos a hacer un examen de lo que es la iglesia. ¿Ves? Hay 8 o más términos de lo que es la iglesia. ¿Qué es el conjunto de los fieles? ¿Qué es el reino de Cristo? ¿Qué es la esposa de Cristo? Etcétera. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, para no salirme del tema. ¿Ves? Pero estudien ustedes los otros términos porque se los voy a preguntar y ustedes lo van a leer porque nomás que ahí está la letra muy chiquita. Lo voy a hacer en grande porque ustedes ahí le pongo el 1 y el 2 y le pongo letras que faltan. Esa es la única manera que puedo poner examen de que ustedes lo vean y le completen, ¿verdad? Pero eso lo vemos en otra ocasión. Ok. A ver, ya me queda un poquito, creo que me acabas de explicar tanto. Bien, vamos a analizar ahora eso que estamos viendo, que si puede el hombre perdonar pecados. ¿En qué se basa la Iglesia no escritural católica? En Juan 20:23 dice, a quienes remitieres, ya estamos saliendo ya de lo que dijimos de atar y desatar, ya vimos Mateo 16, 19, ya lo analizamos, ya quedó bien. Hubo 4 explicadores, 4 hermanos que ya explicaron, y yo también, para que se nos quede a todos. Como quiera que lo voy a subir en YouTube. Fíjense bien. Ahora vamos a cambiar el análisis de qué se basa en ellos.
Dice, Juan 20:23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Revisión Valera 60. Vamos a ver la otra, la Biblia del lenguaje sencillo, para que ustedes entiendan remitir. Remitir quiere decir perdonar. Lo vamos a leer en Biblia del lenguaje sencillo. Dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, si ustedes remiten, si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Vamos, entonces aquí dice, pues yo puedo perdonar pecados. Entonces, ¿cómo le hacemos? Se va a contradecir contra lo que sigue. A ver, hermano, tú. No, hermano, pero ahí está hablando de las ofensas personales hacia cada uno de nosotros. No está hablando de perdonarte yo un pecado que tú le hiciste a alguien. Es lo que digo ahorita la disciplina congregacional. Si un hermano te ofende, ve con él, son ofensas. Porque el que perdona pecados es Dios. Y ahorita vamos a ver dos textos. Fíjese bien. Entonces, pero ¿cómo dice? No, allá atrás no se alcanza a ver. Dice, ¿qué tipo de juicio es el perdonar pecados según el concepto católico? Según cómo piensan ellos. Dice, no, eso es cuestión de juicio humano. O sea, juicio humano quiere decir que el uno humano puede perdonar. Ese es el concepto, allá lo investigué. Entonces, después dice, la respuesta ahí es que es cuestión de juicio humano. Yo pongo entre paréntesis, ahí un creo, ¿cómo? Ahorita vamos a ver, dice, ¿puede el hombre perdonar pecados? Y es bien, el cielo humano sí puede. Se basa literalmente en lo que dice aquí, Juan 20:23. Y el cielo puede, y la respuesta, ahí está la R. Isaías, nomás que nunca bien, como dicen, fíjense, Isaías 43:25, y el otro texto, Marcos 2:7. Si no les gusta, pues bórrenlo, le hagan otra Biblia. Miren, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por el amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré, es decir, que perdona los pecados. Lo está diciendo en Isaías 43:25. Pero en el Nuevo Testamento, con esto ustedes refutan eso. Marcos 2:7. ¿Qué dice Marcos 2:7? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Dónde nos hacemos? Fíjense bien. Marcos 2:7. Isaías 43:25. En la mente y de memoria. ¿A dónde te haces? Ok, ese es el punto. Ahora, dijo algún apóstol a un pecador, te absuelvo de tus pecados. Ahora vamos a ver cómo perdón, en qué sentido los apóstoles perdonaban pecados. Ya con esto se le está acabando el tiempo. ¿En qué sentido lo debemos entender de los apóstoles? ¿En qué sentido? Fíjense, dijo algún apóstol a un pecador, te absuelvo de tus pecados. ¿Alguna vez al apóstol Pablo o el apóstol Pedro le dijo a alguien que te absuelvo de tus pecados? Pues no, porque Juan 20:23 no dice en ninguna parte de la Escritura. Para empezar, ¿dice bien? Entonces, fíjate, Juan 20:23 no enseña eso. Ahora dice, ¿en qué sentido podían los apóstoles perdonar o no perdonar? Eso es lo que se nos debe quedar en la memoria, en el corazón bíblico de nosotros, en la memoria de nosotros. ¿En qué sentido? Fíjense bien, ese es el punto, hermano. En el sentido de lograr los mandamientos revelados por Dios. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Ellos decían lo que el Espíritu Santo y Cristo les habían enseñado. Y mencionaban, arrepentidos, bautícense, confiésense, etc. Todo lo que decía Pablo, decía Pedro, oraban por otros, todo eso. En ese sentido, si ellos lograban los mandamientos revelados por Dios, en ese sentido, si tú le hacías y con caso de los mandamientos, eras perdonado, pero no porque ellos te iban a absolver, en el sentido de que ellos perdonaron, en el sentido de porque ellos nombraron
los mandamientos revelados por Dios. Por eso les estoy diciendo, la fuente de donde los apóstoles hablaban no eran ellos fueron escogidos. La fuente, ellos eran embajadores de Cristo. Un embajador hace lo que la presidenta le dice a por aquí te vas y tú diles lo que te ves. Entonces así es lo mismo. Entonces ellos nombraban los mandamientos revelados por Dios, por eso todos, son 1050, ahí está todo lo que decían ellos, nomás lo nombraron. Entonces, dice, ¿por qué? Porque hicieron lo que Jesús dijo que harían. ¿Ves? Jesús les enseñó, y eso nos lo dice Hechos 2:38, que dice, arrepentidos, que bautices, etcétera, etcétera. ¿Ves? Ahí está, perdón de pecado. Ok, mira, a ver, ya pone tantita, no para que vean un segundo. Según el catecismo de la Iglesia Católica Romana, ya vemos que el poder de la tierra, ellos se lo agarran para otra cosa, que ya lo vimos. Vamos a ver el concepto católico. Según el catecismo de la Iglesia Católica, el Papa tiene el poder de atar y desatar. ¿No entendieron ese versículo? Yo ya se los expliqué ahorita y con toda la gratitud. Va a salir en YouTube, miren, y dice, la otra, significando que el Papa tiene autoridad ¿para qué? Ahí está el Papa. Para perdonar los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la Iglesia. Es solo. Entonces, y también los sacerdotes han recibido un poder de perdonar por ver los pecados en la confesión auricular. Ahí ya les valió Marcos, lo que dice Marcos que leímos ahorita. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que dice Isaías. Entonces, ahí está. Te digo, ese poder Dios no se lo ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Ese poder Dios no se los ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona arriba. Fíjense lo que dicen ellos, ese es el pensamiento de ellos. Dios sanciona arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. San Juan Crisóstomo. O sea que con eso se apoyan ellos, con lo que dijo este San Juan, no sé quién será. Pues entonces ahí está. Entonces, pero ellos se basan en puros escritos de ellos, no en el Nuevo Testamento. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Este ya lo voy a terminar. Mire, ustedes ven cómo yo hago mi análisis, ¿no? Ahí está un muchacho. Ahí está la confesión auricular de los amigos. Ahí está un cura. La confesión con un sacerdote católico, ¿cómo se refuta con la Biblia? Ustedes siempre en la Iglesia de Cristo de la Biblia. Dice, en la confesión auricular, los unos se confiesan a otros. Los unos, que decir, nomás en un sentido, se confiesan a otros, no a otros. Fíjate, dice, pero el otro no se confiesa a ellos. ¿Ves? ¿Dónde queda la confesión mutua de faltas? De Santiago 5:16. Bórrenlo, Santiago 5:16, ya la otra Biblia. Dice, confesar vuestras ofensas, que dijo el hermano Jesús, confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. ¿A dónde nos vemos? ¿Ves? Ya voy a acabar. Dice, mira, el clero argumenta basado en lo que dijo Jesús a sus apóstoles poco antes de su ascensión. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Esto ya lo estamos analizando, yo voy a terminar. Apoyados en Juan 20:23, el clero romano afirma que puede perdonar o absolver pecados porque pretenden ser sucesores de los apóstoles, y que el perdonar pecados es cuestión de juicio humano. Se nos quede en la cabeza. Fíjate bien. Pero Marcos 2:7, entonces ponen Marcos 2:7. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿cómo se atribuyen ellos eso? Por eso estamos analizando la serie. Tradiciones humanas con las tradiciones divinas, con la doctrina de Cristo. ¿Ves? Entonces, y la otra, entonces ¿puede el hombre perdonar pecados? En respuesta es no.
que se nos quede. Solo Dios puede perdonar pecados. 2 textos, Marcos 2:7 de Isaías, que lo vimos ahorita. Ok, miren, observen. Ahí ustedes pueden ver a la derecha, ahí están los ojos, también los ojos, está el sacerdote, está un chavito ahí, lo está confesando. Y el chamaco le dice hoy, bueno, no, a ver, confiésame qué hiciste, ¿por qué? Y luego dice el chamaco, usted primero, porque ese chamaco sí fue, y leyó Santiago 5:16, porque es mutua, ¿verdad? ¿Están entendiendo? Octavio, mutua, los unos a los otros. Con eso ustedes aterrizan a ellos. ¿Ok? Muy bien, ropa. Entonces, y en qué sentido, ya para terminar, se nos queda que los apóstoles perdonarían los pecados? Al predicar ellos los mandamientos, arrepentidos y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está hablando de permitir y no permitir. Dice, ellos estaban dando, predicando. Al predicar eso, ellos con eso se perdonan. En ese sentido, ¿ok? Ya con eso termino. Y al predicar ellos nombraban los requisitos que la gente debería cumplir para obtener el perdón de pecados. Por ejemplo, el plan de Dios de salvación, oír, creer, arrepentir, confesar y bautizarse. Alberto, fíjense bien. Así es como van a perdonar los apóstoles. Entonces, ya con esto terminó. En la iglesia de Cristo, el bautismo es uno de los requisitos, hermano, para obtener el perdón de pecados que sea miembro del cuerpo espiritual de Cristo, su iglesia. Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En la iglesia de Cristo, en la iglesia de las mitras, solo Dios perdona los pecados. Con eso se nos queda en mente. Marcos 2:7, con eso terminamos. En la confesión auricular, el sacerdote católico perdona los pecados y así queda. Y ahorita ya no tanto, pero lo que ustedes dijeron ahorita, lo que dijo el hermano Jesús, la confesión de un ser humano al otro es cuando hay una ofensa personal, pero si Dios quiere, lo veremos el otro domingo después de que venga el hermano trabajo. Dios los bendiga, hermanos. Espero que lo hayan entendido. Si no, lo voy a subir para que lo vean, tanto como las hermanas en su chat, como los varones, si Dios quiere. Dios les bendiga. Amén.